Buenas noches, mi nombre es Henry Alves, pertenezco a la sección Saya de Derecho Procesal Laboral bajo la tutela del abogado Jaime Torrealba. Cuando hablamos de la demanda, la misma debe presentarse por escrito o debe ser de forma oral. Si se hace por escrito, la misma debe tener una forma de acta y deberá contener dentro de la misma una serie de requisitos que lo establece el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, entre las cuales destaca la identificación de las partes, el objeto de la demanda, narración de los hechos, dirección de las partes para las notificaciones y las especificaciones de los accidentes del trabajo o las enfermedades profesionales o laborales que hayan tenido los trabajadores, en este caso. Cuando hablamos del objeto de la demanda, esto quiere decir qué es lo que se pide o qué es lo que se reclama. Es importante destacar que cuando este libelo de demanda no cumple con los requisitos establecidos por el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la misma nos indica en su siguiente artículo que el juez ordenará corregir el libelo, o sea, lo notificará al actor para que haga la corrección del error o la omisión dentro de 2 días hábiles siguientes a haber recibido dicha notificación, ¿verdad? Si el solicitante no cumple lo ordenado, el juez la declarará inadmisible. El despacho sanador nos referimos a una especie de orden, un mandamiento que se hace de oficio o a solicitud de las partes, lo cual lo emite el juez por escrito, para que se corrijan defectos u omisiones de forma dentro del libelo de la demanda. Por lo tanto, el juez de sustanciación, mediación y ejecución observa que el libelo de demanda omite alguna de las correspondientes correcciones o alguna, digamos que falta alguna parte o algún requisito del artículo 123, el mismo ordenará al demandante la correspondiente corrección. Esto al término de 2 días hábiles siguientes de esta notificación. Y de no hacerlo, obviamente lo puede declarar la aprehensión de la instancia. Es importante destacar algo, que dicho auto que el juez ejerce para el despacho sanador es inapelable. Pero el decreto de aprehensión, cuando él lo dicta, es apelable a ambas instancias. Igualmente, si es negativa la admisión de la demanda por otros motivos legales, por ejemplo, una falta de jurisdicción o falta de competencia que la declare el tribunal, la solicitud de perención por ser contraria al orden público de las buenas costumbres, esto lo puede hacer el juez, puede dar su negativa y estas son lo que puede él expresar de la misma, pues, que puede ser declarada inadmisible porque no es totalmente legal, ¿verdad? Por falta de jurisdicción, como dije anteriormente, o no corresponde a la competencia del tribunal. Y como dije anteriormente, si da la negativa o no de la misma. Las oportunidades de este despacho sanador es ante de la admisión de la demanda. Así lo establece el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal Laboral, o del Trabajo, perdón. Esto es al finalizar la audiencia preliminar. Y esto se da por ausencia del auto de composición procesal, que también lo establece el artículo 134 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Esto nada más que le compete al juez de sustanciación, mediación y ejecución, no a otro juez, porque esto es en fase de audiencia preliminar. No se da obviamente en la audiencia de juicio. ¿Y cuál es el fin del despacho saneador? Este mismo no pretende o persigue mediar ni poner fin al juicio antes de la admisión de la demanda. Cuando hablamos de las pruebas, vemos que el juez de juicio, el juez superior, tiene la facultad exclusiva de ordenar la evacuación de los medios probatorios adicionales que considere conveniente a fines de formar su convicción cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes resulten ineficientes o pocos.
La oportunidad de promover las pruebas en ambas partes de la audiencia es en la audiencia preliminar, salvo a excepciones previstas por la ley. Cuando hablamos de la contestación de la demanda, esta debe determinar con claridad cuáles hechos invocados en la demanda admite como cierto o cuáles niega o rechaza, o expresar los hechos o fundamentos que en su defensa, o sea, cuáles son los hechos o fundamentos de su defensa. Se tendrán por admitidos aquellos hechos sobre los cuales no se hubiere hecho la requerida determinación, expuestos los motivos del rechazo o aparezcan desvirtuados por ninguno de los elementos del proceso. Por lo menos cuando hablamos de las formas para terminar el proceso termina con la conciliación o el arbitraje, de manera que el juez de sustanciación, mediación o ejecución, si no llega a ninguna de estas, esto iría a fase de juicio, a término de sentencia definitiva que la anunciará el juez de juicio de forma oral. Hablemos un poco del control legal. Este recurso es un recurso de carácter extraordinario que tiene por objeto acotar los abusos o los excesos de diferentes índoles que se puedan presentar en la violación de los derechos legales o constitucionales de una o ambas partes, sino que además también, o sea, puede verse que hay una especie de burla de la administración de justicia y una de las partes puede solicitar dicho control ante lo que es el Tribunal de Casación del Tribunal Supremo de Justicia. Más o menos estuve viendo algunos gráficos y algunos porcentajes donde de verdad este procedimiento no cumple, o para mi opinión, no cumple con esa, digamos que esa veracidad, porque cada vez que, por lo menos en un porcentaje que yo vi, o de una estadística, vi que de 1000 denuncias o demandas que habían allí, 1000 demandas, y cuando se hicieron esa solicitud o ese recurso, de 1000 recursos que se solicitaron ante el Tribunal de Casación Social, fueron rechazados, inadmisidos, más del 70% de los mismos. O sea, creo que la administración, en cuanto a este control de legalidad, no lo acepta de forma muy acertada o teniendo esa veracidad para con las partes, y creo que siempre el tribunal tiende a inadmitirlo por cualquier causa. Para recurrir a este recurso se tendrá la oportunidad de 5 días hábiles siguiente a la publicación del fallo, mediante un escrito que no exceda más de 3 folios, presentando ante el Tribunal Superior de Trabajo correspondiente, en este caso para que lo tome el Tribunal de Casación Social. Más o menos he visto eso, como dije anteriormente, que remitirán el expediente y el original llegará a la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia y pasará por ese proceso de acopio, de recepción, y el cual el tribunal, mediante su magistrado, valorará o no dicho recurso especial. Es muy corto el tema que estamos abordando, pero es importante tenerlo en cuenta para que tengamos mucho conocimiento del mismo. Quise más o menos enfocarme en cuanto al control legal, porque lo veo que es un recurso bastante extraordinario, pero que si no procede el mismo, cuando una sentencia no tiene los requisitos para que se conceda la oportunidad de conocer que el recurso de casación, pero este mismo violador de derechos y las leyes, el Tribunal Supremo de Justicia podrá conocerlo, pero a través de esta figura novedosa, pues vemos que es una oportunidad muy grande. Podría yo compararlo como un amparo, claro, no tendrá la misma magnitud, pero si ese recurso es especial, pues es extraordinario,
que cualquiera de las partes lo puede solicitar, lo puede recurrir, lo puede ejercer y tiene esos lapsos o esos días, esos 5 días hábiles siguiente a la publicación del fallo para realizarlo. Bueno, esto fue más o menos parte del contenido y espero que sea de agrado y de claro entendimiento. Buenas noches.